Chávez Delta, equipo técnico del COE Salud, de la Dirección General de Gestión de Riesgos de Desastres del Ministerio de Salud. A continuación voy a presentar los eventos más resaltantes y la información del consolidado de las acciones en salud que se han realizado durante la semana entre el 21 al 27 de octubre. Como resumen de eventos con repercusión a la salud, contamos con un sistema CIREC, en el cual las regiones vienen realizando el ingreso de información de los eventos que se han presentado, ¿no? Y también con respecto al seguimiento de estos mismos eventos. Durante la semana se han llegado a registrar 77 eventos, siendo accidentes de tránsito en un porcentaje del 70%, seguido de incendio 8%, delincuencia común 6% y los demás eventos con menor porcentaje. Entre los eventos que se vienen realizando el seguimiento para la actualización de estos, tenemos el primero y el evento más grande que se ha presentado, es la intoxicación por metanol. Esto es a nivel de Lima metropolitana, debido a que se viene registrando en varios distritos de la ciudad de Lima. Este evento se toma por conocimiento y se inicia el 14 de septiembre y esa actualización es hasta el 27 de octubre, el cual se reporta 11 recursos humanos movilizados, 4 IPRES en alerta. Bueno, en este caso serían las IPRES de las DIRIS, ¿no? Quienes vienen reportando las acciones y también el seguimiento de las personas que sufrieron algún tipo de daño de la salud. También se tiene el consolidado de 182 personas con daños a la salud, de los cuales 56 se encuentran actualmente en calidad de hospitalizados, 57 altas médicas, lamentablemente 69 fallecidos. El siguiente evento es accidente de tránsito en Lima. Esto es en el distrito de Los Olivos. El evento se originó el 6 de octubre con actualización al 26 de octubre, el cual tenemos la información de la movilización de 2 unidades, 2 ambulancias, una IPRES en contingencia y 16 daños a la salud, de los cuales uno se encuentra actualmente hospitalizado en el Hospital Sergio Bernales y 15 altas médicas en ese mismo establecimiento. El siguiente es accidente de tránsito en Ancash, esto es en distrito y provincia de Pomabamba. Este evento se originó el 26 de octubre, ¿no? Con actualización en horas de la tarde, el cual se llegó a movilizar una ambulancia, 8 recursos humanos movilizados, 2 IPRES en contingencia y 18 daños a la salud, de los cuales actualmente estas personas se encuentran en el hospital de Pomabamba. El siguiente evento es intoxicación probable metanol en la región de Huánuco, en el distrito de Amarilis. El evento se toma conocimiento el 5 de octubre y esto es con actualización al 25 de octubre, el cual nos tiene la información que se cuenta es 2 recursos humanos movilizados, 2 IPRES en alerta en contingencia, 38 daños a la salud, de los cuales 3 se encuentran actualmente en el hospital Emilio Valdizán, 11 altas médicas y lamentablemente tenemos la información de 24 fallecidos. El siguiente evento es el seguimiento en cuanto al evento programado por el recorrido procesional del Señor de los Milagros, tomando en cuenta que este evento se dio por inicio el 7 de octubre, ¿no? Y la actualización será el 24 de octubre. Esto todavía va a seguir en proceso de actualización debido a que todavía va a haber fechas donde se va a tener la salida del Señor de los Milagros. Hasta el momento se consolida 58 ambulancias movilizadas, 38 ofertas móviles movilizadas, 686 recursos humanos entre equipo técnico, personal de salud, brigadistas de las DIRIS, también 8 IPRES en alerta debido a la posible llegada de los lesionados ante ocurrencia a consecuencia de este evento programado, ¿no? Y actualmente tenemos el consolidado de 805 atenciones médicas, ¿no? De los cuales 783 fueron atendidos en foco y 22 se llegaron a referir y ya están en condición de altas médicas.
El siguiente evento es acción de tránsito en la región de Cusco, en Quispicanchi, en Urcos. El evento se originó el 29 de septiembre con actualización al 25 de octubre. Para este evento se movilizaron 2 ambulancias, 4 recursos humanos movilizados, una empresa en contingencia, 20 daños a la salud, de los cuales uno se encuentra actualmente en calidad hospitalizado, 13 altas médicas y el consolidado de 6 fallecidos, 5 en foco y uno en el intrahospitalario. En cuanto al monitoreo de instituciones técnico-científicas, durante la semana se han llegado a registrar 12 eventos sísmicos, de los cuales en su gran mayoría son de intensidad 3 y algunos son de intensidad 4, ¿no? Al monitoreo, al seguimiento con las regiones, no se llegaron a registrar daños a la salud. Algunos fue percibido y algunos no fueron sentidos. También tenemos el monitoreo del monitoreo del vulcanológico por parte del Instituto Geofísico del Perú, los cuales nos dan información hasta el 30 de octubre, ¿no? Posibles dispersión de cenizas, ¿no? Y también las recomendaciones precisas en caso que haya personas que vivan alrededor de este volcán y tomar las medidas de prevención. En cuanto al monitoreo por parte de la Dirección de Hidrografía y Navegación, tenemos el comunicado en FEN número 10 al 13 de octubre, el cual, ¿no?, nos da la alerta de la línea costera, nos menciona un posible escenario de lluvias que se podrían precipitar en ciertas zonas de la costa, ¿no?, para tomar también las medidas de prevención ante la ocurrencia posible de este tipo de eventos. En cuanto a los avisos de tsunami, tenemos el aviso vigente de nivel naranja de descenso de temperatura nocturna en la Sierra Norte y Sur, ¿no?, el cual ya fue socializado a las respectivas regiones para el monitoreo respectivo y las acciones en salud en caso de ocurrir algún tipo de evento a consecuencia de estos eventos climatológicos. El siguiente evento es lluvia en la selva en nivel naranja. Está vigente también hasta el sábado 29 de octubre, ¿no? También fue socializado a la Zona de Salud de las regiones para el monitoreo respectivo. En cuanto a acciones COVID-19 a nivel nacional por parte de IGER, ¿no?, hasta el momento se han llegado a desplazar a 18 regiones que fueron fortalecidos con estas ofertas móviles, en total de 100 ofertas móviles movilizadas, ¿no? Tomando en cuenta que la oferta móvil designado como nivel 1 es solo atención de triajes. Oferta móvil es de nivel 2 es para atención de pacientes leves moderados y oferta móvil del nivel 3 es para atención de pacientes severos. A nivel de Lima Metropolitana y Callao se han llegado a registrar el desplazamiento para el nivel 1, 7 ofertas móviles, para el nivel 2, 4 ofertas móviles y para el nivel 3, 7 ofertas móviles. En cuanto a las regiones, 18 regiones fortalecidas con el desplazamiento de las ofertas móviles, siendo para el nivel 1, 53 ofertas móviles movilizadas, nivel 2, 24 ofertas móviles y nivel 3, 4 ofertas móviles. Tomando en cuenta que esta información, ¿no?, en cuanto a las ofertas móviles movilizadas por DIGER, es hasta el 26 de octubre. En cuanto a las atenciones por los casos COVID desplazados por DIGER, al 26 de octubre se han llegado a registrar 1.640.590 atenciones en estas ofertas móviles. Solo segunda ola, noviembre de 2020 a diciembre de 2021, se llegaron a registrar 1.062.424 atenciones de pacientes COVID en estas ofertas móviles. Tercera ola, de enero de 2022 a junio de 2022, se llegaron a registrar 214.518 atenciones de pacientes COVID. Y cuarta ola, de junio 2022 a octubre de 2022, el consolidado en cuanto a atenciones es 55.699 atenciones en estas ofertas móviles. En cuanto a la declaratoria de estado de emergencia, información que se viene coordinando de forma permanente con los CEMED Salud de las regiones para conocer las acciones en salud que vienen implementando, ¿no?, frente a estos decretos supremos por distintos eventos, ¿no? Se tiene el consolidado de 6
declaratorias, de los cuales son de 1 por intensas precipitaciones fluviales, impacto por daños, daños por derrumbe, eventos sísmicos, consecuencias de la COVID-19 y el impacto de daños déficit hídrico, ¿no? En cuanto a temporada de lluvias 2022-2023, hasta el momento se tiene el consolidado de 3 lesionados, 6 IPRES afectadas operativas del Ministerio de Salud, 2 fallecidos y una IPRES afectada inoperativa del Ministerio de Salud. En cuanto a movilización de recursos humanos, 17 brigadistas que se movilizaron en las diferentes regiones, ¿no? Y un equipo técnico movilizado. En cuanto a los indicadores del COE Salud, esto es en base al registro en el sistema de CIREC, ¿no? Durante la semana se llega a registrar un total de 249 lesionados y 58 fallecidos, siendo la región de Ancash quien registra el mayor número de lesionados y también la Diris Lima Sur. En cuanto a fallecidos, la región de Piura, Lima Sur y la región de Ancash llegaron a registrar el mayor número de fallecidos. En cuanto a los indicadores de cantidad y oportunidad del registro de eventos en el CIDET, hasta el momento, bueno, durante la semana se llega a registrar 77 eventos, de los cuales 43 son que cumplen el indicador dentro de las 2 horas. La región de Ayacucho y la región de Ancash llegaron a tener mayor registro de eventos. Y en cuanto al cumplimiento de las 2 horas, la región de Ancash con 8 registros dentro de las primeras 2 horas y la región de Ayacucho y La Libertad también con mayor número de registros dentro de las 2 horas. Como cada semana se vienen también socializando las regiones, la sala de crisis al COE Salud. Durante la semana se han llegado a registrar 21 las regiones que enviaron su sala de crisis, la región de Piura, de la Diresa Lima, Tacna, Ucayali, Junín, La Libertad, Callao y Moquegua. En cuanto a Lima Metropolitana, la Diris Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro y Lima Este llegaron a enviar oportunamente su sala de crisis. Eso es todo en cuanto a COE Salud. Muchísimas gracias. Agradecemos al licenciado Richard Beteta por la exposición. Asimismo, también le damos la bienvenida a los nuevos participantes que se han conectado a la reunión. Bienvenidos a esta sala situacional correspondiente a la semana epidemiológica número 43. También los llamamos para que puedan compartir los diferentes links tanto del Zoom como también por el YouTube que se viene presentando esta sala situacional. Ahora también tenemos dentro de esta semana epidemiológica algunos eventos que vamos a presentar como parte de la exposición que hará la Dirección de Respuesta a Brotes y otros eventos de importancia para la salud pública. Como saben, nosotros tenemos un aplicativo que es el CIEPI Brotes, a través del cual las diferentes DIRIS, DIRESAS y JERESAS realizan la notificación de los diferentes eventos que se presentan durante la semana epidemiológica, y es a través de este aplicativo que recibimos las notificaciones de los eventos que nosotros ahora a continuación vamos a presentar. Así también hacemos un llamado también a las diferentes DIRIS, DIRESAS y JERESAS para que puedan continuar realizando el seguimiento de estos eventos, toda vez que en este aplicativo también incluimos los informes de iniciales, seguimiento y eventos de conclusión de los diferentes brotes. Considerando que ya estamos en el último trimestre del año, es importante que volvamos nuevamente a revisar todos los eventos que tengamos notificados actualmente y poder asegurarnos de que aquellos eventos que ya hayan culminado cuenten con el respectivo informe. Bueno, ya tenemos en sala al licenciado Alexander Inostroza. Como les mencioné, es parte del equipo técnico de la Dirección de Respuesta a Brotes y otros EBISAPS, que nos va a presentar la sala de brotes de la semana epidemiológica 43. Licenciado Inostroza, le dejamos la palabra. Buenos días a todos, bienvenidos a la presente reunión de la presente semana. ¿Me escuchan? Bien, de parte de la Dirección de Respuesta a Brotes y otros EBISAP del CS, quiero darles las bienvenidas y asimismo darles los saludos correspondientes
al presente día y vamos a presentar la exposición con respecto a los reportes de brotes de la semana epidemiológica número 43 con corte al 27 de octubre. La sala de situación correspondiente a brotes y otras de esa semana corresponden a 4 eventos nuevos correspondientes a los departamentos de Ayacucho, Loreto, Arequipa y Cusco. Dentro de esto, comenzamos con el brote de fecha de notificación del 20 de octubre, correspondiente al departamento de Ayacucho, en la provincia de Huanta, distrito de Canaire, en base militar. Esto corresponde a un brote de dengue, en donde se han confirmado 11 casos a través de los exámenes de NS1 y ELISA, inmunoglobulina M, positivo. Asimismo, se tiene con fecha de notificación el 26 de octubre, en el departamento de Loreto, en la provincia de Maite, distrito de Mazán, la localidad de Sucusari, un brote correspondiente a malaria con 20 casos confirmados, en donde se han encontrado en laboratorio Plasmodium vivax. El 27 de octubre, en el departamento de Ayacucho, en la provincia de La Mar, en el distrito de Unión Progreso, en la localidad de Paterine, se encontró también otro brote correspondiente a malaria, en donde se ha identificado un caso. Eso también corresponde a un resultado de Plasmodium vivax a través de los exámenes de laboratorio. El 25 de octubre, en el departamento de Arequipa, en el distrito de Arequipa, en un centro de rehabilitación, se encontró se reporta un brote de viruela del mono con un caso confirmado, ¿no? Y 2 en estudio. A través del laboratorio de PCR positivo se confirmó el caso. El 26 de octubre se notificó en el departamento de Cusco, en la provincia de Canchis, en el distrito de Marangani, en la localidad de Sili, hubo un brote correspondiente a la enfermedad de mano, pie, boca, en donde se han encontrado 3 casos. Y esta evaluación ha sido por criterio clínico. Asimismo, se tienen actualización los siguientes reportes, ¿no? Con fecha de notificación del 20 de octubre en el departamento de Ayacucho, en la provincia de Huanta, distrito de Yochehua, en la localidad de Periabante Alta, con respecto a un brote de fiebre amarilla silvestre, se mantiene la actualización de un caso, ¿no? Igual se sigue la investigación correspondiente. Con respecto al brote notificado el 18 de octubre en el departamento de Amazonas, en la provincia de Condorcanqui, distrito de Nieva, en el caserío de Parsalión, Monterrico, con respecto al brote de dengue, se actualizaron los casos a 6, ¿no? En donde se están encontrando que el vector identificado es DEM1. En el departamento de Lima, en la provincia de Lima, en el distrito de Puente Piedra, con fecha de notificación del 8 de octubre, con respecto al evento de parotiditis sin complicaciones, se están actualizando los casos a 43. Igualmente, la investigación se mantiene vigente para ver la evolución de los casos. Con respecto al brote de Cusco, notificado el 12 de septiembre en la provincia de Convención, en el distrito de Echarata, en la localidad de Quepachiato, con respecto al brote de dengue, se tiene la actualización de 45 casos, en donde se identifica el vector DEM1. Con respecto al brote nuevo, identificado en la base militar correspondiente a dengue, en la localidad y distrito de Canaire, en la provincia de Huanca, Ayacucho, se tiene que, como antecedentes, ya se reportaron brotes en el 2021 con 61 casos y en el 2022 con 17 casos hasta la semana 41. Eso identifica que la zona, la localidad, está en un escenario 3 y se identifica también que el índice édico se encuentra al 9%. Actualmente se han reportado 11 casos en una población entre 16 a 49 años. Estas han presentado sintomatologías como fiebre, cefalea, malestar general, dolor muscular. Y estos casos a la actualidad, según la investigación, presentan evolución favorable. Estos casos han sido identificados a través de la prueba de laboratorio NS1 positivo y inmunoglobulina positivo. Se sospecha de que la aparición de estos casos en la localidad se debe a un desplazamiento del personal militar al distrito de Pichari en el distrito de Canaire. Por tal, se mantiene todavía la investigación correspondiente para identificar nuevos casos. Las acciones realizadas ante esta notificación correspondiente al equipo de investigación
es notificación al CDC a través de la plataforma CIEPI Brotis, la conformación de los equipos de respuesta rápida para la búsqueda activa, sobre todo en la población febril, así como en la búsqueda de casos nuevos. Evaluación médica, monitoreo y seguimiento de los casos confirmados, búsqueda y control de criaderos del vector, delimitación del cerco epidemiológico para realizar el control vectorial, y educación sanitaria a los integrantes de la base naval, de la base militar, para conocer los peligros de la presencia del vector de la enfermedad y también cómo prevenir la aparición de estos vectores. Correspondiente al brote de malaria por Plasmodium viva en la localidad de Sucusari, distrito de Mazán, provincia de Maynas, Loreto, se tiene como antecedentes que aproximadamente hay entre 2 a 3 casos semanales confirmados, notificados, en una población de 190 habitantes. Actualmente se encuentran 20 casos reportados entre la semana 41 y la semana 42, 8 en la semana 41, 2 en la semana 42, en un rango de edad de 1 a 59 años. Se identificó también que la población más afectada es en niños de 0 a 11 años, con un 40% de esta población, es decir, 8 de 20. Seguido con un 30% en la población de 12 a 17 años, con 6 casos. El 55% de los casos identificados corresponden a varones. Las acciones realizadas correspondientes al estudio y la investigación del presente brote es notificación e investigación de brote, brigada de intervención en la jurisdicción, búsqueda activa de febriles, toma de gota gruesa en laboratorio al 100% de la población, evaluación médica y tratamiento oportuno de los casos. Correspondientemente, con respecto al brote de viruela del mono en el centro juvenil en el distrito y provincia de Arequipa, se tiene como antecedente que este centro juvenil es un albergue de menores varones, ¿no?, en donde se cuenta con una población de 194 personas, dentro de los cuales 114 son menores y 80 son trabajadores. Situación actual, se tiene un caso confirmado y 2 casos probables identificados entre la semana 42 y la semana 43. Hace poco se nos ha informado que los 2 casos probables han sido descartados, por lo cual se mantiene solamente un caso confirmado. Con respecto al caso índice, es un varón de 20 años que inicia sintomatologías el 14 de octubre y exantemas el 16 del presente mes. Se identificó se confirmó el diagnóstico a través de PCR positivo el día 24 de octubre, ¿no? Actualmente se tienen expuestos 52 personas, dentro de los cuales 30 son menores y 22 son trabajadores. Rango de afectados 18 a 22 años, considerando los dos casos probables. Las acciones realizadas en el presente brote corresponde a la notificación e investigación de brote a través de la plataforma CIEPI, la activación de los equipos de respuesta rápida, tanto de la red de Arequipa, Cayoma, verificación y desinfección de los ambientes, saneamiento ambiental por el Centro de Salud Hunter. Personal médico del Centro de Salud Hunter y Centro Juvenil realizaron charlas correspondientes a capacitación tanto para el personal como para los internos del Centro Juvenil para prevenir el contagio y la aparición. Con respecto a las episodios notificadas en la presente semana, tenemos 2 notificaciones correspondientes a 2 regiones, ¿no? En el departamento de Cusco, en la provincia de Paucartambo, en el distrito de Coxñipata, de localidad de Patria, se identificó 6 eventos nuevos correspondientes a rabia silvestre en chosnas, identificados como vector. Asimismo, en el departamento de Cajamarca, en la provincia de Jaén, en el distrito de San José del Alto, localidad de Patria Mía, se identificó un caso de rabia bovina en esta jurisdicción. Con respecto a la situación actual de intoxicación por metanol, en la semana 43 con corte del 27 de octubre, tenemos el siguiente gráfico en donde podemos evidenciar la tendencia de los casos notificados e identificados con respecto a la tendencia de función notificada según fecha de notificación. En la actualidad, a nivel nacional, tenemos un total de 281 casos, dentro de los cuales el 84.3% corresponden al sexo masculino. Asimismo, el 58.4% de esta población corresponde a la edad, al curso de vida adulto, seguido del 25.6% que corresponde al curso de vida joven. Asimismo, se están identificando que dentro de estos casos, 8 casos corresponden a menores de edad en adolescentes, que también han sido notificados como intoxicación por metanol.
Para esta semana se está considerando tanto los casos notificados en la región de Lima, correspondiente a 191 casos, como en la región de Huánuco con 51 casos, Callao con 37 y Junín que ha reportado 2. Los casos notificados han sido reportados o han sido identificados tanto por evaluación clínica, laboratorio o identificados como casos sospechosos, dentro de los cuales por evaluación clínica son 160 casos, confirmados por laboratorio 82 y se mantiene en sospecha de 39 casos. Igualmente se mantiene la investigación correspondiente a estos casos para determinar el descarte o la confirmación de los casos. Asimismo, se encontró que las manifestaciones clínicas predominantes con respecto a esa investigación corresponde que el 52% de los casos ha presentado náuseas y vómitos, el 45.6% alteración de la visión y confusión en el 42%. Asimismo, se identifica también como condición que el 45.9% de los casos ha presentado acidosis metabólica. Dentro de la investigación se identificó que la conducta de riesgo predominante es el alcoholismo, de los cuales 145 casos ha sido identificado como alcohólico crónico, 24 casos como alcoholismo y también drogadicción, y también se ha identificado que el 36 casos no presentan conductas de riesgo, sino consumo social de alcohol. Dentro de los casos notificados, hemos evidenciado que el 42.7% han llegado a fallecer, mientras que el 30.6% se mantienen hospitalizados, siendo el 26.7% el porcentaje de casos que se encuentran actualmente en alta. Con respecto a los eventos sanitarios de importancia internacional correspondiente a la semana 43 al 27 de octubre, se evidencian que hay 6 nuevos casos, dentro de los cuales se identifica legionelosis en Canadá con 36 casos, meningocefalitis amebiana en Estados Unidos, en Nevada, con 1 caso, listeriosis en Noruega con 4 casos, criptosporidiasis en Suecia con 41 casos, encefalitis japonesa en Japón con 3 casos y 1 defunción, y hantavirus en Brasil con 1 caso. Asimismo, se mantiene en actualización los casos de cólera en Haití, actualmente han crecido con respecto a las notificaciones previas con 207 casos, de los cuales 41 han llegado a fallecer. En Florida, dengue, en Estados Unidos, Florida, con 35 casos, cólera en el Líbano, una actualización de 227 casos y 7 defunciones, tosferina en Taiwán con 4 casos, y ébola en Uganda con 109 casos, 30 defunciones. Situación actual con respecto a la viruela del mono a nivel internacional, correspondiente a la presente semana, con corte al 26 de octubre. Es una actualización. Se han identificado un total de 110 países notificantes, con un total de 76.539 casos y 36 defunciones. Eso es correspondiente a países no endémicos, el 98.8%, versus países endémicos con el 1.2% de las notificaciones. Dentro de los cuales, según tendencia de casos confirmados, América tiene el primer lugar con 50.033 casos, siendo el 65.37%, y notificando 16 defunciones. Seguido de Europa con 25.292 casos, África con 901, Pacífico Occidental con 208 y Mediterráneo Oriental con 71. Con respecto a la presente semana epidemiológica en Sudamérica, se han identificado que 10 países de Sudamérica se encuentran notificando casos, confirmando 17.675 casos en total, con 9 defunciones. Encabezando el listado con Brasil con 9.045 casos, Colombia con 3.298 y Perú pasando al tercer puesto con 3.048 casos. Con respecto a la situación actual de viruela del mono a nivel nacional, en la presente semana epidemiológica, con corte el 27 de octubre, se determina que tenemos actualmente 3.048 casos confirmados, encabezado por Lima Metropolitana con 2.332 casos, seguido de Callao. Asimismo, tenemos las regiones reportando, manteniéndose en alerta con respecto a la evolución e identificación de nuevos casos correspondientes a la viruela del mono. Con respecto a la situación actual de la COVID-19 a nivel internacional, con corte el 23 de octubre, se han reportado que tenemos
624.748.971 casos confirmados, de los cuales 6.560.620 casos han fallecido, siendo la tasa de letalidad el 1.1% de esa población. Asimismo, Europa reporta la mayor cantidad de casos confirmados con 259.685.070 casos, es decir, el 41.5% de la población total. En el segundo lugar encontramos a la región de las Américas con 179.627.426 casos y con un porcentaje de 28.8%. Asimismo, cabe resaltar que, si bien es cierto, Europa se encuentra encabezando con la mayor cantidad de casos, la región de las Américas viene reportando la mayor cantidad de casos de funciones, con 2.853.216 casos, siendo su tasa de letalidad en 1.6. Sin embargo, la región de África, si bien es cierto, no tiene muchos casos confirmados con respecto a Europa o América, la región de las Américas, sin embargo, la tasa de letalidad es mayor, con 1.9% de sus casos. Con respecto a la situación de la COVID-19 en el Perú, con corte de la presente semana epidemiológica el 25 de octubre, encontramos que se han muestreado 35.653.561 personas y se han confirmado 4.153.605 casos, siendo un porcentaje de positividad acumulada de 11.6%. Y la tasa de funciones y la cantidad de funciones notificadas 216.884 casos. Nuevamente es importante recordar la notificación oportuna de los casos, asimismo la investigación correspondiente, siguiendo los 10 pasos de la investigación en brotes. Asimismo, no olvidar que tienen que, ante los casos identificados, notificarlos a través de la plataforma CIEPI Brotes. Agradezco la oportunidad y estamos para poder mantenernos en comunicación. Que tengan muy buenos días. Agradecemos al licenciado Inostroza por la presentación. Muchas gracias, licenciado Inostroza. Le agradecemos su participación, así como también hacemos reconocimiento que aún tenemos pendiente la alerta epidemiológica número 23 de la intoxicación por metanol, para que las diferentes unidades notificantes tengan a bien poder compartirlo con los diferentes servicios hospitalarios para la captación de casos. Luego, continuando con nuestra agenda, tenemos la presentación de parte del licenciado epidemiólogo Luis Ordóñez Ibargüen, que es coordinador de la unidad temática de vigilancia de EDAS, IRAS, síndrome de Guillain-Barré del CDC. A continuación nos va a presentar la situación epidemiológica de la enfermedad diarreica aguda en el Perú y también la presentación de la norma técnica de salud. Licenciado Ordóñez, lo dejamos en la sala. Sí, buenos días. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien, si se ve la presentación? Sí, se escucha bien y también se ve su pantalla. Bien, muchas gracias. Como bien lo dice, lo que vamos a presentar ahora es la nueva norma técnica de salud que se ha aprobado el 19 de septiembre, ¿no?, del presente año, correspondiente a la norma técnica para la vigilancia epidemiológica de la enfermedad diarreica aguda en el Perú, ¿no? Esta norma técnica, como les comentaba, ha sido aprobada el 19 de septiembre con resolución ministerial número 730, ¿no?, la que aprueba la norma técnica 190, en donde tiene la finalidad en contribuir con la prevención y control de las enfermedades diarreicas agudas a través de la vigilancia epidemiológica para la generación de información oportuna para la toma de decisiones, ¿no? Esta es la primera norma de la vigilancia de las enfermedades diarreicas que se tiene a nivel nacional. La vigilancia de EDAS que estábamos nosotros realizando se basaba en la norma técnica en la directiva sanitaria 046, ¿no?, que es la directiva de notificación de eventos en salud pública. Pero como tal, ¿no?, el daño principal, enfermedad diarreica, es la primera norma que se tiene a nivel nacional.
El objetivo de esta norma, ¿no?, es establecer los procesos, la metodología e instrumentos para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades diarreicas agudas en el país. En esta norma se han tomado muchos aspectos, ¿no?, con respecto a la notificación. Al ser una norma, esta tiene un ámbito de aplicación más amplio, no solamente al Ministerio de Salud, sino también incluye a los establecimientos de salud, de e-salud, de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, ¿no?, y la parte privada también, ¿no?, que forma parte de la Red Nacional de Epidemiología. Entonces, uno de los primeros puntos que vamos a ver con respecto a la norma es con respecto a la notificación de los episodios de EDA. En la norma, nosotros lo que vigilamos son estas dos definiciones, ¿no? Las enfermedades diarreicas acuosas y las enfermedades diarreicas disentéricas. Entonces, para nosotros notificar una EDA acuosa, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, la definición de caso. En este caso es todo paciente que presente un aumento en la frecuencia, ¿no?, 3 o más veces en 24 horas, un aumento en la fluidez o un aumento en el volumen de las deposiciones en comparación a lo habitual, con pérdida variable de agua y electrolitos, y cuya duración es menor de 14 días, ¿no? Esta es la definición de caso que vamos a trabajar para las sedas acuosas. Las sedas disentéricas, por su parte, es aquel paciente que presenta aumento en la frecuencia y fluidez de las deposiciones de volumen escaso o moderado y que además se evidencia en las sangres, ¿no?, que se evidencia en las heces sangre visible y moco. Entonces, esta es la única diferencia con respecto a las glucosa. Entonces, cuando hay presencia de sangre y moco en las sedas, vamos a considerar como EDA disentérica. También hay una definición, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta con respecto a la enfermedad diarreica persistente, ¿no?, en la cual la persona que presenta un episodio diarreico que se inicia como una diarrea acuosa infecciosa, pero que se prolonga por más de 14 días. Entonces, cuando tiene un periodo mayor a 14 días, vamos a considerar como una enfermedad diarreica persistente. Ahora, dentro de las definiciones de caso, ¿no?, que nosotros vigilamos, vamos a ver lo que es el hospitalizado por EDA y las defunciones por EDA. El hospitalizado por EDA es aquel paciente internado, ¿no?, con diagnóstico de enfermedad diarreica con una permanencia igual o mayor a 24 horas, ya sea en emergencia, sala de observación o en la misma hospitalización. Que tenga una permanencia mayor a 24 horas, ¿no?, ya vamos a considerarla como un caso hospitalizado por EDA. Como saben, ¿no?, los casos de EDA tienen una resolución muy rápida, por eso es que el tiempo para poder considerar como hospitalizado tiene que haber sido igual o mayor a 24 horas. En la clasificación que tengamos de las hospitalizaciones por EDA, tenemos que especificar si se trata de una EDA acuosa o disentérica, ¿no?, según la definición que hemos visto en la lámina anterior. Asimismo, para notificar las defunciones por EDA, tenemos que notificarla como tal aquel caso que fallece a causa de la diarrea o cualquier gastroenteritis de origen presumiblemente infeccioso o no, y que puede o no contar con la identificación del agente etiológico. Asimismo, para notificar la defunción por EDA, tenemos que especificar si se trata de una EDA acuosa o una EDA disentérica, ¿no?, sea una definición revisada en las láminas anteriores. Entonces, hay que recordar, para notificar la defunción por EDA, ¿no?, el fallecimiento, la defunción tiene que ser a consecuencia de la enfermedad, ¿sí?, para poder notificar que es una defunción por EDA. Entonces, toda defunción por EDA tiene que realizarse una investigación epidemiológica del caso para poder hacer la notificación como tal. Como sabemos, la notificación de los episodios de EDA es de carácter obligatorio en todos los establecimientos de salud, ya sean públicos y privados, ¿no? Como hemos dicho, todos estos establecimientos están señalados en el ámbito de aplicación de la presente norma técnica. Como bien sabemos, el flujo de la notificación va desde el nivel local a nivel, ¿no?, un nivel medio superior, que puede ser una microred, una red, a nivel de la RIS, a nivel de las direzas, DISAS, etcétera, ¿no? Y de este nivel a nivel nacional, mediante el flujo de la Red Nacional de Epidemiología, ¿no?, siguiendo los flujos y procesos establecidos en la Directiva Sanitaria 046, ¿no?, que es la Directiva de Notificación de Enfermedades y Eventos sujetos a vigilancia epidemiológica.
Asimismo, corresponde a los establecimientos de salud identificar y notificar los brotes de enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Según lo establecido en la normativa vigente, ¿no? Actualmente se cuenta con la Directiva Sanitaria 047, que es la directiva de notificación de brotes y otros eventos de importancia en la salud pública. Entonces tenemos que identificar, ¿no? Esos brotes que se puedan presentar por enfermedad diarreica y notificarlos según lo recomendado. Con respecto al registro de la notificación, ¿no? El personal de salud que brinda la atención al paciente con EDA, ya es el responsable de consignar, ¿no? Los datos del paciente, el diagnóstico, según la clasificación CIE-10, ¿no? En la historia clínica, en los formatos GIS, en los libros de emergencia, en los libros de egresos hospitalarios, y en el caso de funciones, en los certificados de defunción, ¿no? Según cuente el establecimiento de salud. Si la establecimiento de salud cuenta con otros documentos donde reportan la información de la atención de los pacientes, también tiene que colocarse ahí el diagnóstico de la enfermedad diarreica, para que con ello el responsable de la vigilancia epidemiológica, ¿no? Recopile toda la información de los casos de forma diaria, de forma semanal, ¿no? Para poder hacer la notificación. Asimismo, es el responsable de llenar la ficha de defunción por enfermedad diarreica, ¿no? La investigación de los casos fallecidos para determinar si realmente la defunción se dio a consecuencia de la enfermedad diarreica u otra patología. Y con los episodios notificados, ¿no? Registrar semanalmente en el formato consolidado de notificación, ¿no? Los episodios de EDA que están teniendo en su establecimiento de salud, ¿no? De acuerdo a la definición de caso que hemos visto en las láminas anteriores. Si el establecimiento de salud cuenta con un punto de digitación, ¿no? Que principalmente en los hospitales cuentan con punto de digitación, si hay uno de establecimientos de primer nivel que cuentan con punto de digitación, ellos deben hacer la notificación de forma semanal mediante Software NotiWeb, ¿no? O el caso a su vez de lo que tengamos. De lo contrario, si el establecimiento no cuenta con punto de digitación, debe remitir la información, ¿no? Semanal al nivel inmediato superior, sea la Micorred, la red de salud, la RIS o quien haga sus veces, ¿no? En el caso de los establecimientos de Lima, los mandan a la DIRIS directamente, ¿no? Para hacer la notificación. En ese nivel inmediato superior del establecimiento de salud, el responsable de la vigilancia epidemiológica es el encargado de consolidar la información de todos sus establecimientos de salud que tiene a su cargo, ¿no? Y realizar la notificación mediante el software NotiWeb, ¿no? Si el establecimiento de salud cuenta con punto de digitación, notifica directamente. Si no cuentan con punto de digitación, esos datos los mandan al nivel inmediato superior, donde en este nivel realizan la notificación de los episodios de EDA reportados, ¿sí? Asimismo, este nivel es el encargado, es el responsable de realizar el control de calidad de la información remitida. Es importante enfatizar esto, ¿no? Estos son el primer nivel donde se realiza el control de calidad de lo que el establecimiento remita, ¿no? Para poder tener una notificación de forma adecuada. Posteriormente a ello, el responsable de la vigilancia, ¿no? En la DIRIS, DIRESAS, JERESAS o la que a sus veces, ¿no? Las DISAS o las RIS, es el encargado de consolidar la información de toda la jurisdicción a su cargo. Realizar nuevamente control de calidad de información registrada, ¿no? De su jurisdicción. Y también son responsables de analizar la información que les llega para poder detectar ese incremento inusual de casos o algunos brotes que se puedan presentar. Una vez notificada a nivel de la DIRESA, ¿no? Esta información llega al nivel nacional y el nivel nacional también, ¿no? Nosotros somos responsables también de dar nuevamente control de calidad de la información y verificar que los datos que están registrándose sean de forma adecuada. Como sabemos, la notificación de los episodios de EDA tiene una periodicidad semanal, ¿no? Y acá también quiero a un alto acá para hablar, ¿no? ¿Por qué no hablamos de episodio y no hablamos de casos? ¿No? No hablamos de casos porque si hablamos de casos tendríamos que hacer la identificación de cada uno de los casos, persona por persona que llega al establecimiento de salud, ¿no? Entonces, en este caso, la notificación de EDA es de forma consolidada, ¿no? Entonces, son todos los episodios de EDA que llegan en la semana, ¿sí?
Sabemos, hay estudios en los cuales, ¿no? En los niños, ¿no? Se dice que en promedio tienen hasta de entre 5 y 6 episodios de enfermedad diarreica al año, ¿no? Y en los adultos también no hay estudios que hablan de 3 a 4 episodios de enfermedad diarreica al año. Entonces, por eso es que hablamos más de episodios, porque el evento puede repetirse durante el año, ¿no? Entre 5 a 6 veces. Por eso es que hablamos nosotros de episodios y no hablamos en este caso de casos, ¿no? Porque lo que notificamos son los episodios. ¿Ya? La notificación es, no sé, de acuerdo a la definición de caso, hemos visto agudas o disentéricas, ¿no? Según curso de vida. Eso es lo nuevo que estamos modificando nosotros en esta norma técnica. Anteriormente, la notificación del episodio de edad se hacía en menores de 1 año, en niños de 1 a 4 años y en personas de 5 a más años. Y en esta evolución de 5 más años no podíamos identificarnos cuántos episodios corresponden a adolescentes, cuántos corresponden a jóvenes, cuántos adultos mayores. Es por ello que en esta norma lo que hemos modificado es que la notificación sea según el curso de vida. Es también notificación por semana epidemiológica y el distrito de procedencia. Esto hay que enfatizar mucho, ¿no? Que la notificación de los episodios de EDA es por distrito de procedencia de los casos, ¿no? De dónde vienen los casos. Esto sobre todo es importante en los hospitales, porque al hospital, ¿no? Un hospital regional, un hospital nacional, van a llegar pacientes no solamente del distrito donde está el establecimiento, sino llegan pacientes de diferentes distritos de la jurisdicción, incluso de otras regiones. Es por ello que la notificación que se realiza es por el distrito de procedencia. ¿Sí? Cuando veamos el formato de registro de notificación, les voy a explicar con más detalle este punto. Lo que les decía, la notificación del episodio se realiza en el formato de notificación consolidada, ¿no? Lo que vamos a notificar casos con diagnósticos definitivos. Ya cuando el médico atiende a una persona, un paciente con enfermedad diarreica, ¿no? Va a poner como diagnóstico definitivo ese episodio, ese caso. Podría también el médico colocar lo que es un diagnóstico probable. Si pues, notifica como un diagnóstico probable, eso nos notificamos, solamente notificamos los definitivos. También pueden notificarlo como un diagnóstico repetitivo. Esto es porque el paciente llega al establecimiento y el médico lo puede citar para un control en unos 2 o al tercer día, ¿no? Dependiendo de la gravedad o la atención que brinde el médico. Estos diagnósticos repetitivos no se notifican nuevamente, ¿no? Por eso lo repito, solamente notificamos los diagnósticos definitivos. Ya hemos dicho, ¿no? Que el personal de salud que atiende a la persona con enfermedad diarreica debe de registrar esos episodios en los diferentes instrumentos que tienen de registro, ¿no? Desde la historia clínica, las hojas GIS, el libro de emergencia, el libro de observación, etc. Todos estos elementos nos van a servir a la epidemiología como las fuentes de información, ¿no? Para poder recolectar toda esa información. Otro cambio que estamos teniendo en esta nueva norma técnica es la notificación individual de las defunciones, ¿no? Por enfermedad diarreica. Entonces, toda defunción por enfermedad diarreica tiene que tener una notificación individual, ¿no? Para esto necesitamos como fuente de información los certificados de defunción, las historias clínicas y las autopsias verbales que se puedan realizar en estos pacientes, ¿no? En esto también va a influir mucho la investigación epidemiológica para notificar realmente si se trata de una defunción a consecuencia de la enfermedad diarreica o no. Como dice, se debe notificar los casos cuya causa básica de muerte fue atribuida a la enfermedad diarreica aguda. Entonces, este es el nuevo formato de registro de notificación epidemiológica consolidada de las enfermedades diarreicas, ¿no? Como vemos acá, tenemos la información del establecimiento de salud, ¿no? Con su código RENAES, la información de la semana de notificación, como repito, esta notificación es de forma semanal, ¿no? Todos los episodios de EDA que se registran en el establecimiento de forma semanal se van a reportar acá. Es importante, vuelvo a repetir, notificar según el lugar por la infección, ¿no? En este caso sería el lugar de procedencia de los casos.
¿sí? Si al establecimiento de salud llegan pacientes de varios distritos, ¿no? Tienen que poner por cada, ¿no? Por cada fila de qué distritos provienen. ¿No? Si, por ejemplo, supongamos el hospital regional de Huaraz, ¿no? Ahí, en Huaraz mismo hay dos distritos, ¿no? Huaraz, Independencia. Entonces, tienen que notificar los que provienen de Huaraz y los que vienen de Independencia, ¿no? Si vienen de otros distritos de la región, tienen que notificar los otros distritos de donde provienen. Entonces, por cada distrito tienen que notificar cuántos episodios, ¿no? Han tenido. Como vimos acá, es según los cursos de vida. En primer lugar, tenemos los menores de 1 año, para continuar ese reporte, los niños de 1 a 4 años, ¿no? Y los niños de 5 a 11 años. Estos 3 grupos de acá corresponden al curso de vida de los niños. Luego tenemos de 12 a 17 años, que corresponden a los adolescentes, 18 a 29 años, que corresponde a los jóvenes, 30 a 59, que corresponde a los adultos, y mayores de 60, que corresponden a los adultos mayores. Esta notificación, ¿no? Como hemos visto, vamos a notificar las diarreas acuosas y las diarreas disentéricas, ¿no? Estamos dividiendo en esos dos tipos de la vigilancia. Entonces notificamos los casos, notificamos las hospitalizaciones y notificamos las defunciones, ¿no? Y notificamos por los cursos de vida que les estoy mencionando, ¿sí? Tanto como casos, como hospitalizaciones y como defunciones. Finalmente, es importante que la persona que notifica, ¿no? Ponga su firma y su sello, ¿no? Y el jefe o director del establecimiento de salud también valide la información que se está remitiendo, ¿no? Para que en el nivel inmediato superior que realicen la notificación, ¿no? Tengan la validez de la información que están remitiendo. En el caso que tenga el punto de digitación, el establecimiento, ¿no? Realiza la notificación de forma directa. Entonces, cuando se haga la visita de monitoreo o supervisión, nosotros revisamos cómo estos registros, ¿no? Que notifican y comparamos con lo que está notificado en el NotiWeb, ¿no? Para poder dar el control de calidad de la información ¿no? Que están cumpliendo con los procesos de la vigilancia. Es importante, recalco nuevamente, notificarlo por el distrito de procedencia, ¿no? De los pacientes. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, un establecimiento de un hospital, ¿no? Notifica todos los casos, notifica todos los episodios notifica al distrito donde se encuentra el establecimiento. Cuando nosotros hacemos el análisis a nivel distrital, observamos que en ese distrito hay un gran número de casos, ¿no? Que probablemente podríamos atribuirle a un brote, ¿no? Y cuando hacemos la investigación nos damos cuenta que realmente los casos no provienen de ese distrito, ¿no? Sino se expanden en diferentes distritos. Y un distrito mucho más alejado donde se están presentando un incremento de casos que llegan a ese hospital, no podemos identificarlo rápidamente, porque no estamos observando ese otro distrito donde se están presentando esos casos, ¿no? Esto es importante, por favor, hacer esa discriminación, ¿no? Del lugar por la infección, de dónde proceden los casos, ¿no? Con enfermedad diarreica aguda. Bien, como les decía, un punto nuevo que tenemos en esta norma técnica es la notificación individual de las defunciones por EDA. Entonces, si nosotros tenemos que hacemos la notificación consolidada, es decir, el conteo de cuántos episodios de EDA se han reportado en esa semana, ¿no? En ese momento podemos identificar que uno de ellos ha fallecido. Entonces, en la notificación consolidada ponemos el número de episodios y ponemos, ¿no? El número de defunción. Este número de defunciones que nosotros notificamos tiene que contar con una notificación individual, ¿no? Una ficha de investigación, el formato de notificación individual de defunciones por EDA. Entonces, nosotros cuando revisemos la base de datos de la notificación individual de defunciones por EDA, el número de defunciones notificadas tiene que coincidir con el número de defunciones reportadas en el registro de notificación consolidada, ¿sí? Para tener porque si notificamos una defunción acá, toda esa defunción que notificamos en este registro, tenemos que tener nuestra ficha de notificación individual de EDA, ¿no? Justamente para poder nosotros también hacer un análisis, nosotros, las regiones, a nivel local,
de que cuáles son esos factores causantes actualmente, ¿no? De que las personas todavía hayan defunciones por EDA. Entonces, para ello utilizamos este formato, ¿no? Ya tenemos el formato de notificación individual de las defunciones por EDA, donde tenemos primero los datos generales del establecimiento, tenemos la identificación del fallecido con respecto a la historia clínica, ¿no? Los datos personales, apellido paterno, materno, nombres, DNI, si cuenta con otro documento hay que colocar, ¿no? ¿Qué documento es? ¿No? Pasaporte, carnet de extranjería u otro. La fecha de nacimiento para considerar la edad, ¿no? Generalmente en años, si la persona fallecida es menor de un año, considerarlo, ¿no? Marcar en meses, y si es menor de un mes, marcar en días, ¿sí? En esto vamos a considerar el sexo del fallecido, la etnia o raza a la cual pertenece, ¿no? Mestizo, asiático, descendiente, indígena, andino, indígena amazónico. En estas dos, andino, indígena, amazónico, hay que especificar a qué pueblo étnico pertenece, ¿no? Ya en el aplicativo que se está elaborando, ya está la lista, ¿no? De los pueblos étnicos a los cuales pertenece, ya sea andino, indígena, amazónico, u otra etnia que se pueda tener. Luego tenemos la información del domicilio actual, ¿no? Con respecto al departamento, provincia, distrito, tipo de vía, ¿no? Se refiere a que si es avenida, jirón, calle, ¿no? Etcétera, lo que se pueda tener. El nombre de la vía, ¿no? Y es el nombre de cuando, por ejemplo, acá ponemos avenida, como acá Salaberry, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es de dónde vive la paciente, ¿no? Acá el nombre de la vía y el número de la vía. Si pertenece a un agrupamiento urbano o rural, ¿no? El nombre del agrupamiento, ¿ya? Y la información, ¿no? Si no tiene número de la vía, si es la manzana, el número del lote, qué interior, qué kilómetro, qué bloque, etcétera, ¿no? Y alguna referencia que se pueda tener. Toda esta información que estamos colocando de la dirección nos va a servir para poder hacer la georreferenciación de los fallecidos por enfermedades raíces, ¿no? Para poder hacer un mayor análisis, una mayor información. Bien. Luego tenemos la tercera sección, que son los datos de la defunción, ¿no? Con respecto a la fecha de defunción y la hora de defunción, el lugar de la defunción, ¿no? Departamento, provincia, distrito, el lugar de ocurrencia de la defunción, ya sea en su casa, en un puesto de salud, en un centro de salud, ¿no? Si fue un hospital o una clínica donde tuvo una permanencia menor a 24 horas o tuvo una permanencia mayor a 24 horas, ¿no? Hay que especificar el nombre del establecimiento de salud, ¿sí? U otro lugar donde la persona pueda haber ocurrido la defunción. Luego tenemos datos sobre la atención y los accesos a servicios de salud, ¿no? Acá tenemos la fecha de inicio de la diarrea. Acá la pregunta es, ¿a dónde lo llevó primero, no? Cuando tuvo la diarrea puede haber llevado al mismo establecimiento donde falleció, pero también puede haber que lo haya llevado primero a otro lugar, ¿no? Puede ser que la persona falleció en un hospital, pero lo llevó primero a un puesto de salud, a un centro de salud, al mismo hospital u otro hospital, a una clínica privada, o lo llevó solamente a una farmacia, o lo llevó solamente, o al curandero, u a otro lugar donde lo llevó primero. Entonces, donde lo haya llevado primero, hay que colocar la fecha de la primera atención, ¿no? Del lugar donde lo llevó primero. La hora de esa primera atención y especificar si es otro establecimiento, ese nombre del otro establecimiento. Si es el mismo establecimiento donde fallece y es donde lo llevó por primera vez, igual, ¿no? Colocar, ¿no? Por ejemplo, hospital, lo llevó en la fecha que lo lleva a ese hospital y el nombre del mismo hospital iría acá. Esto nosotros para poder identificar, ¿no? Esas demoras que puede haber tenido al momento de la primera atención y el tiempo hasta la defunción del paciente. Luego acá la pregunta dice, ¿no? Por la gravedad le indicaron transferirlo a otro establecimiento, ¿no? Sí, no. También la pregunta, ¿no? Si aceptó la transferencia, porque puede que le indiquen la transferencia, pero el familiar no acepta la transferencia, entonces no. Y si acepta la transferencia, colocar la fecha y hora de la transferencia. Luego información de qué tipo de aseguramiento tiene, ¿no? Y si pertenece a algún programa social. Luego tenemos información
solamente en casos de niños menores de 5 años, fallecidos menores de 5 años, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién cuida habitualmente al niño o niña en los últimos 30 días, ¿no? Si este niño recibió vacuna contra el rotavirus, ¿no? Sabemos que son 2 dosis de la vacuna. El peso y la talla del niño, el peso en kilogramos, la talla en metros, ¿sí? El estado nutricional, ¿no? Si es eutrófico o desnutrido. Si es desnutrido, ¿qué tipo de nutrición? Aguda o crónica. ¿No? ¿Qué tipo de alimentación recibió el niño en los primeros 6 meses de vida? ¿No? ¿Fue lactancia materna exclusiva? ¿Recibió fórmula láctea o tuvo lactancia mixta? Y los números de controles ¿no? Que haya recibido el niño, ¿no? Sea una tarjeta de crecimiento y desarrollo que pueda haber, que tenga el niño. Luego tenemos la atención hospitalaria, ¿no? Esto solo si va a ser internado en un hospital, ¿no? La fecha de ingreso a emergencia, fecha y hora, la fecha de ingreso a hospitalización, ¿no? Fecha y hora, y los diagnósticos de ingreso inicial, ¿no? Los con los cuales fue ingreso a emergencia o fue ingresado a hospitalización. Luego tenemos los diagnósticos finales, ¿no? Estos según el certificado de función, la causa básica, causa intermedia, causa terminal, y los datos del investigador, ¿no? El nombre de la persona que investiga, cuál es su cargo y la firma. Entonces, esta es la ficha de notificación individual de las defunciones por ende. Entonces, toda defunción por enfermedad diarreica debe de contar con esta ficha de notificación individual. Ya en los próximos días ya debe estar el aplicativo web, ¿no? Para realizar la notificación de las defunciones por EDA. Bien. En resumen, ¿no? Con respecto a la notificación de casos de defunciones por EDA, vamos a ver este flujograma. Entonces, todo inicia con el paciente que tiene diagnóstico de EDA o el paciente fallece por la enfermedad diarreica. Una vez que tenemos este paciente en la comunidad, va a llegar a un establecimiento de salud, ¿no? Y donde se va a realizar el reporte semanal de la notificación de casos, ¿no? De forma consolidada, según el formato que hemos visto. O en su defecto, ¿no? Si es una defunción por EDA, si en este registro de notificación semanal notificamos una defunción por EDA, ¿no? Tenemos que asimismo completar el formulario de notificación individual, ¿no? Que hemos visto en la lámina anterior. Una vez que se hace el registro, si el establecimiento de salud cuenta con punto de digitación, realiza la notificación, ¿no? De los casos o el NotiWeb, ¿no? Si no cuenta con punto de digitación, ¿no? Esta ficha, este reporte, tiene que enviar a su nivel inmediato superior, que puede ser una microred o red, donde en el punto de digitación, ¿no? El epidemiólogo de la microred o la red tiene que realizar el control de la calidad del registro, ¿no? Para verificar que la información que está remitiéndose es adecuada. Una vez realizado el control de calidad, ¿no? La pregunta, ¿no? Si está conforme o no. Si no está conforme, debe de retornar ese registro al establecimiento de salud para que realicen mejoren la notificación de control de calidad y puedan volver nuevamente a notificar. Una vez que la establecimiento de salud le dicen que sí está conforme, ¿no? Va a ratificar o va a rectificar la información. Una vez que rectifica la información o ratifica que la información es la correcta, va a remitir el formato al punto de digitación del nivel inmediato superior. Paralelamente a eso, en el establecimiento de salud, va a analizar la información, ¿no? De su jurisdicción para tomar decisiones en su jurisdicción, ¿sí? Recuerden que epidemiología no solamente es contar casos, sino es analizar la información que estamos remitiendo para tomar decisiones que se pueden. Si estamos observando un incremento de las sedas en las últimas semanas, tenemos que hacer la investigación de qué está sucediendo en esa localidad donde se está presentando ese incremento de sedas. En el nivel inmediato superior, una vez esté conforme con el registro enviado por el establecimiento de salud, va a realizar la digitación de los datos en el NotiWeb, ¿no? O la notificación de las defunciones por EDA también en el NotiWeb, ¿no? Entonces va a hacer la notificación. Una vez realizada la notificación, este nivel inmediato superior va a generar reportes semanales para poder tener mayor información, ¿no? A través de esa información
y tomar decisiones en su jurisdicción, lo que le compete a ellos. Una vez digital la información en este nivelamiento superior, ¿no? La información va a ser, puede ser observada a nivel regional, ¿no? De la DIRIS, IRESA, Jerezas, ¿no? Algunas listas que actualmente todavía existen, ¿no? Y en este nivel, nuevamente se va a realizar el control de calidad. ¿No? Va, nuevamente la pregunta, ¿no está conforme o no? Si no está conforme, va a notificar, va a reportar al nivel donde se realizó el punto de digitación para que revisen la información que han notificado. Si estuviera conforme con la información remitida, ¿no? Va a consolidar la información de su jurisdicción, ¿no? Esto, el NotiWeb consolida la información de forma automática, ¿no? La descarga de la base de datos y va a poder analizar la información, con ello generar boletines, reportes o informes, ¿no? Con eso analiza la información y toma decisiones de su jurisdicción. Paralelamente a eso, que ya se notificó, ya se revisó eso a nivel del Centro Nacional de Epidemiología, nosotros realizamos el control de calidad de forma semanal, ¿no? Igual la pregunta, ¿no? Si está conforme o no. Si no está conforme, nos tenemos que comunicar con el nivel regional para que vuelvan a realizar el control de calidad, revisen la información que no está conforme y, ¿no? Y se pueda corregir la información. Recuerden que si no está conforme, ¿no? A nivel regional tiene que contactarse con el punto de digitación, con el establecimiento para ratificar esa información que está remitiéndose. Si estamos conformes, vamos a consolidar la información nacional, como repito, ¿no? El NotiWeb nos ayuda mucho en consolidar la información de forma automática. Con eso nosotros generamos boletines, reportes o informes, ¿no? Ya sea semanal, ¿no? Mensual, trimestral, ¿no? O anual, ¿no? Correspondiente a esa información y toma decisiones a nivel nacional, ¿no? Los informes que nosotros generamos, generalmente pasamos a las otras direcciones del Ministerio de Salud para que tengan conocimiento de la información que se viene recopilando. Siempre tenemos que tener en cuenta la retroalimentación, ¿no? Del nivel nacional a nivel regional, a nivel de las redes, microredes y de estos a los establecimientos de salud, ¿no? Para poder tener una información de forma adecuada, de forma oportuna y tener tomar las mejores decisiones, ¿no? En cuanto a la vigilancia de las enfermedades diarreicas agudas, tanto de notificación de casos y como de las defunciones. Bien. Dentro de la norma también hablamos sobre incremento de episodios. Hemos dicho que siempre hay que tener en cuenta, hay que medir la tendencia, ¿no? De los episodios de EDAS, ¿no? Vamos a observar, ¿no? Si se presentan conglomerados para poder intervenir de forma adecuada. Entonces, cuando se detecta un incremento, ¿no? Se debe realizar la investigación epidemiológica de ese incremento de casos. Y en caso se produzca un brote por enfermedad diarreica, ¿no? También se ha elaborado una ficha, un formato de notificación individual en casos de brotes por EDA, ¿no? Para poder tener la información, ¿no? De lo que está sucediendo por ese brote de EDA, ¿no? Entonces, no solamente es reportar, sino también es hacer la investigación. Igualmente, ¿no? En este caso, la fuente de información, igual, las historias clínicas, los GIR, los registros estadísticos, pacientes, ¿no? Y los pacientes de salud. Entonces, el formato de notificación individual en caso de brotes por EDA es esta que estamos mostrando, ¿no? Es una ficha más corta de lo que hemos visto en la ficha de función, pero tenemos igual, ¿no? Los datos generales de la establecimiento de salud, ¿no? ¿Qué tipo de captación ha sido? ¿No? La pasiva es cuando los pacientes llegan al establecimiento de salud. La captación activa es cuando hacemos la investigación y captamos los casos en la comunidad, ¿no? Cuando hacemos la investigación del brote, investigamos, ¿no? Hacemos la captación de forma activa. O a través de la vigilancia comunal que se pueda tener, ¿no? A través del apoyo de los agentes comunales, ¿no? Diferentes actores sociales de la comunidad que nos puedan notificar estos eventos que se están produciendo o a través del seguimiento de contactos que podamos tener. Entonces tenemos la identificación de los datos del paciente, ¿no? Tenemos, ¿no? Los datos del paciente con la dirección, los datos clínicos, hablamos de las características de la diarrea,
¿no? La fecha de inicio de síntomas, el tipo de diarrea, acuosa, disentérica o persistente, ¿no? Con el número de posiciones por día. El tratamiento que está recibiendo esos pacientes, ¿no? El paciente, ¿no? O sea, plan de tratamiento ABC, ¿no? Si recibe antibióticos, ¿no? La evolución del paciente, ¿no? Si es ambulatorio, si es hospitalizado, si ha fallecido, ¿no? Con la fecha de la hospitalización y la fecha del fallecimiento. Si se ha tomado alguna muestra, ¿no? A esos pacientes para poder identificar los mecanismos que están ocasionando este brote de enfermedad diarreica aguda, ¿no? A través de una muestra de heces, una muestra de hisopado rectal, ¿no? La fecha de toma de muestra, el microorganismo que se ha aislado y la fecha de resultado, ¿no? Y la persona que investiga el caso. Esta información que tenemos acá nos va a poder también, o nos podría permitir también posteriormente a poder identificar, ¿no? Si tenemos un mecanismo aislado como Salmonella, Shigella, poder también observar, ¿no? Su patrón de resistencia con los antibióticos que han estado recibiendo o el mismo resistencia que pueda tener ese microorganismo que estamos aislando. Sí, esto es importante para poder notificar. No, este es solo, como decía, el formato de notificación individual en caso de que se produzcan, ¿no? Brotes por enfermedad diarreica aguda. Lo otro que está en la norma es la vigilancia de cólera, ¿no? Que es algo importante que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿no? Si bien no tenemos casos de cólera en el año 2000, 2002, que tuvimos los últimos casos de cólera, ¿no? Siempre tenemos pendientes, ¿no? En la información. Recuerden los últimos brotes de cólera en la región de las Américas, ¿no? Empezó en el 2010 en Haití, que se extendió por 9 años, ¿no? En 2019 se presentaron los últimos casos, pero recuerden que en 3 semanas se están volviendo a presentar casos de cólera en Haití, ¿no? Ya en la presentación anterior del lámina de vigilancia internacional que nos reportaron nuestros compañeros el equipo de brotes, ¿no? Dentro de la actualización todavía se están presentando, se siguen presentando casos en Haití, ¿no? Se está incrementando. Y lo que estamos observando en Haití, que la letalidad es muy alta, ¿no? Ahorita tenemos una letalidad de casi del 40%, ¿no? Ya se están presentando casos en los países vecinos, la República Dominicana ha notificado ya un caso de cólera, las Bahamas también ha notificado ya un caso de cólera confirmado, ¿no? Y ambos casos tienen el antecedente de haber estado en Haití en los días previos, ¿no? Entonces es algo que tenemos que siempre estar pendientes, porque no tengamos casos no significa que no tenemos que vigilar, y por eso también dentro de la norma hemos colocado lo que es la vigilancia de cólera. Entonces, para ello, todo caso sospechoso de cólera debe contar con la ficha clínica epidemiológica de investigación, ¿no? Para ello tenemos un formato de investigación de casos de EDA cólera. Para ello tenemos que tener en cuenta las definiciones operativas, ¿no? La definición de casos sobre cólera. Entonces tenemos primero la definición de caso sospechoso. Entonces la persona de cualquier edad que presente un cuadro de diarrea acuosa de aparición brusca y que lleve rápidamente a la deshidratación. Nos dice que esta definición tiene mayor utilidad durante un brote o epidemia, ¿no? Con el fin de captar precozmente los casos. Pero igual, ¿no? En la situación que estamos ahora, ¿no? Del brote de cólera en Haití, tenemos que considerar esta definición para poder sospechar de cólera, ¿no? Cuando sospechamos de cólera, completamos la ficha, ¿no? Tomamos muestras, las muestras son enviadas al laboratorio referencial o al INS para que se pueda descartar, ¿no? El caso de cólera. Asimismo, vamos a tener la definición del caso probable de cólera. Pues la persona dice cualquier edad que presenta bruscamente un cuadro de diarrea acuosa con o sin vómitos, con deshidratación severo shock y sin presencia de fiebre, ¿no? O persona de cualquier edad que muere por un cuadro de enfermedad diarreica aguda acuosa, ¿no? Esto es importante que tengan en cuenta. Entonces, según esta definición, toda defunción por EDA debe considerarse como un caso probable de cólera, por lo tanto debe contarse con una muestra de heces, ¿no? O hisopado rectal para poder determinar, descartar, ¿no? Que se trate de la función sea por cólera o no. ¿Sí? En conversaciones con los amigos del INS nos comentaban, ¿no? Que una persona que ha fallecido, igualmente se le puede tomar una muestra, un hisopado rectal, para poder
descartar, ¿no? Que sea a consecuencia del cólera, ¿no? Y se puede identificar incluso otro microorganismo que pueda ser causante de esa defunción por ello. Por ello, la investigación epidemiológica de las defunciones, ¿no? Por edad, tenemos que realizar la investigación de forma adecuada. Nos dicen que esta actividad, esta definición, dice, tiene mayor utilidad en ausencia de actividad epidémica o cuando la incidencia es baja, ¿no? Como dice, cada caso debe ser investigado. Y para considerar el caso confirmado de cólera, ¿no? Es el caso sospechoso o probable con aislamiento, ¿no? Del Vibrio cholerae, ya sea O1 u O139 u otro método diagnóstico, ¿no? Ya sea PCR, entre otros, ¿no? Eso es, si se identifica Vibrio cholerae O1 u O139, tiene, ¿no? Vamos a poder confirmar cólera a través del laboratorio. Si estamos ya teniendo casos de cólera, ¿no? Tenemos casos de cólera en las últimas 2 semanas en una localidad, entonces todo caso probable que se presente en esa localidad, ¿no? Vamos a confirmar esos casos de cólera por nexo epidemiológico directamente. No necesitamos tomar muestra a todos los casos para poder identificar el virus, ¿sí? Si en esa localidad se han confirmado casos en las últimas 2 semanas, esta confirmación mediante laboratorio, entonces todo caso probable se va a confirmar de cólera por nexo epidemiológico. Igualmente, durante un brote o epidemia donde se han confirmado casos de Vibrio cholerae, ¿no? Y si se presentan nuevos casos, todos esos casos probables van a confirmarse por nexo epidemiológico como casos de cólera. Igual, ¿no? Todo caso probable que es contacto familiar de un caso confirmado, ¿sí? Tenemos casos probables que es contacto de un caso confirmado de cólera, también vamos a notificarlo como caso confirmado de cólera por nexo epidemiológico. Asimismo, hay una definición que es el caso compatible de cólera. Es cualquier caso clasificado como sospechoso o probable que no puede ser confirmado o descartado en un lapso de 30 días posteriores a la clasificación inicial, ¿no? En ausencia de actividad epidémica. Esta definición lo que nos dice que hay una deficiencia en la vigilancia epidemiológica, porque no hemos podido hacer la investigación de forma adecuada para confirmar o descartar el caso. Sí, que nos habla acá que es una falla en la vigilancia. Luego tenemos que podemos encontrar casos de portadores asintomáticos, ¿no? Entonces, cuando una persona está aislado, Vibrio cholerae, sea O1 o O139, y no hay cuadro clínico. Entonces, vamos a considerar también caso de portador asintomático. Y finalmente, para descartar el caso de cólera, ¿no? Es cuando a ese caso sospechoso probable no ha habido aislamiento por cultivo de Vibrio cholerae u otro método, ¿no? No hay nexo epidemiológico o se ha aislado otro microorganismo, ¿no? En esa muestra de heces, ¿no? Por eso todo caso sospechoso probable de cólera, ¿no? Sobre todo en los primeros, en ausencia, ¿no? De actividad epidémica, ausencia de brotes, tiene que ser investigado para poder lograr, ¿no? El descarte del caso de cólera. Entonces, para ello contamos con la ficha, con el formato de investigación de los casos de cólera. Tenemos igual los datos generales de la persona, del paciente, los datos de la dirección del paciente, ¿no? Antecedentes epidemiológicos para establecer la fuente de infección, ¿no? Nos habla de los últimos 3 días, el agua que tomó, de dónde la obtuvo, si almacena agua de consumo doméstico, en qué tipo de recipientes lo almacena, ¿no? Es importante verificar si el agua está clorada, ¿no? Verificar si los recipientes tienen tapa, ¿no? Que es uno de los factores que pueden causar, ¿no? la transmisión de la enfermedad, ¿no? Esto con respecto al agua. Luego tenemos con respecto al consumo de alimentos, ¿no? Para poder nosotros determinar si ¿no? esos casos de cólera están presentando, ¿no? Es a consecuencia de consumo de agua o consumo de alimentos. En casos de menores de 2 años, ¿no? Si ingiere leche de biberón, consume mismos alimentos que los adultos, si recibe lactancia materna, ¿no? Que pueden ser unos factores causales, ¿no? Que se produzcan esos casos de cólera. Luego hablamos de la eliminación de las excretas, ¿no? Si se hace por dentro de la vivienda a través del alcantarillado, ¿no?
Si hay fuera de vivienda, pero dentro del edificio, ¿no? Si lo eliminan a través de un buzonero, un ciego, un silo, letrina, no cuentan con servicio de alcantarillado u otro elemento de cómo se eliminan las desechos, ¿no? Y si algún miembro de la familia ha tenido diarrea en los últimos 3 días, ¿no? Que no se ha investigado y no se ha tomado muestras. Esto es para poder establecer la fuente de infección de los casos de cólera que podamos tener. Luego tenemos la información del cuadro clínico y manejo, ¿no? Signo y síntomas, la fecha de inicio de síntomas, o fecha de inicio de la diarrea, número de días, consistencia en la deposición, características de la diarrea, ¿no? La presencia, ¿no? Sabemos, se dicen para poder sentética, presencia de moco, presencia de sangre, número de posiciones al día, la clasificación de la diarrea, ¿no? Si es con deshidratación o es sin deshidratación, si es con deshidratación, si es deshidratación leve, moderado, grave, ¿no? Y si tiene deshidratación grave, es con shock o sin shock. Luego el tratamiento que recibe, el plan de tratamiento, ABC, ¿no? El tratamiento antibiótico si recibió, ¿no? ¿Qué tipo de antibiótico recibió? Y la evolución del paciente, ¿no? Si fue dado de alta, ¿no? La fecha del alta, si se hospitalizó, la fecha de hospitalización, o si falleció, la fecha, hora y lugar del fallecimiento. Las complicaciones que puede haber tenido, ¿no? Si no tuve complicaciones, si ignoramos las complicaciones o si tiene complicaciones, qué tipo de complicaciones, ¿no? Que pueda tener. Y si fue transferido a un establecimiento de salud de mayor complejidad, ¿no? Ya sea para hospitalización o para diálisis, ¿no? Eso va a depender de la evolución del paciente. Luego tenemos los datos del laboratorio, ¿no? La fecha de toma de muestra, la fecha de envío de la muestra al laboratorio de referencia regional o referencia nacional, ¿no? La fecha de recepción de la muestra en el laboratorio, el establecimiento de salud que toma la muestra, ¿no? ¿Qué tipo de muestra es? ¿Es suero, vómitos? ¿Qué examen se realizó? Hemos dicho que principalmente es cultivo, pero también actualmente también están haciendo PCR para poder determinar vibrio. El resultado para cólera, positivo o negativo. Si es positivo, ¿a qué serogrupo pertenece? Y a qué serotipo pertenece, ¿no? Serogrupo O1 o O139, serotipo GAWA, INABA y COGIBA, ¿no? Que son los que circulan, ¿no? A nivel mundial. Si el resultado fue negativo, ¿no? Identificar si se aisló otro microorganismo, ¿no? Puede haber sido positivo y también se puede aislar otro microorganismo, puede haber otra concentración, ¿no? Vamos a depender. Y si fue positivo, vamos a marcar en el caso de cólera fue confirmado por laboratorio. Si en caso hemos visto que en la definición de confirmado, ¿no? No es necesario tomar muestra de todos los casos de cólera, como hemos dicho, ¿no? Entonces podemos notificarlo, confirmarlo por nexo epidemiológico. Entonces, si vamos a confirmarlo por nexo, vamos a marcar, este es el casillero donde tenemos que marcar, ¿no? Entonces, en estos casos se supone, ¿no? Que si notificamos por nexo, no cuenta con muestra de laboratorio, ¿sí? Luego la clasificación final del caso, ¿no? Si fue sospechoso, probable confirmado, compatible o descartado. Y si es descartado, hay que anotar la causa por qué estamos descartando ese caso, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que nos llevaron a descartar ese caso, ¿no? Y cuál es la fecha de la clasificación final, ¿no? Se supone que la clasificación final del caso debe ser o confirmado o descartado, ¿sí? No tenemos que quedarnos con casos sospechosos ni probables y compatibles mucho peor, ¿no? Que hemos dicho que es una falla en la vigilancia epidemiológica. Algunas observaciones que podamos tener, ¿no? Que vamos a llenar y los datos del investigador. Entonces, este es ¿no? Lo que corresponde a la vigilancia de cólera. Asimismo, en la norma, no hablamos de las vigilancias centinelas, ¿no? Por enfermedad diarreica que podamos tener, ¿no? Esta vigilancia centinela, ¿no? Que podamos realizar con respecto a la enfermedad diarreica, nos va a permitir la identificación o aislamiento, ¿no? En muestras clínicas de un microorganismo en específico. Dichas muestras son conectadas en pacientes hospitalizados, ¿no? Por lo tanto, las vigilancias centinela principalmente se van a realizar en hospitales, ¿no? Que van a ser seleccionados para, ¿no? Estos
muestras van a ser enviadas a los laboratorios de la red según nivel de complejidad, o en el mismo hospital se puede realizar, ¿no? ese procesamiento de las muestras. Los laboratorios de referencia, donde se envían las muestras, llevarán a cabo los procedimientos para la obtención y procesamiento de las muestras, ¿no? Así como para el envío de cultivos o cepas para la confirmación, ¿no? La tipificación de los agentes en el Instituto Nacional de Salud y su posterior reporte de resultados. Esta tipificación permitirá identificar la circulación o detección de agentes patógenos con potencial epidémico. Asimismo, la información emitida por el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Con respecto a la tipificación, ¿no? Serán remitidas al CS, a las direcciones de epidemiología de las DIR y de las AGRS, o de las que a sus veces, para poder hacer un análisis epidemiológico más completo, ¿no? Para tomar decisiones y acciones de control oportuno, así como difundir y retroalimentar el resto de direcciones a nivel del Ministerio de Salud. Actualmente nosotros contamos, nos dice también la notificación del laboratorio, contribuyen además a la pronta identificación de conglomerados de casos por área geográfica, con la vigilancia centinela, obviamente, ¿no? Lograremos notificar oportunamente casos, ¿no? Asegurar la toma de muestras y un diagnóstico epidemiológico de la enfermedad, ¿no? La que estemos vigilando. La detección oportuna de enteropatógenos, que a su vez permitirá el establecimiento de medidas de mitigación de forma oportuna, ¿no? Con respecto a esos enteropatógenos que estemos identificando. Sabemos que la vigilancia centinela constituye un sistema de enfoque sindrómico, ¿no? Que a través de su ubicación geográfica estratégica facilita la vigilancia de agentes infecciosos que no son factibles de detectar mediante estrategias del sistema convencional, ¿no? Además que el aislamiento de alguno de los procesamientos de todas las muestras, ¿no? Es más difícil, ¿no? Por el costo que pueda tener, ¿no? Dicho procesamiento. Para operar este sistema y lograr su objetivo se requiere una adecuada capacitación del personal, contar con infraestructura para el diagnóstico del laboratorio y un sistema informático eficaz y una adecuada coordinación entre vigilancia epidemiológica, entre epidemiología, los laboratorios del establecimiento y los laboratorios referenciales y el personal clínico, ¿no? Que ellos tenemos que apoyarnos mucho en el personal clínico para que realicen la captación de los casos y reporten, ¿no? Se pueda obtener la muestra de forma adecuada y se pueda identificar estos agentes etiológicos que estamos vigilando. Actualmente contamos con algunos criterios para considerar, ¿no? La selección de centros centinelas, ¿no? Uno, que tenga una incidencia, en este caso de enfermedad diarreica, que tengamos en cuenta, que se haga característica de enfermedad en tiempo, lugar y persona, que presente factores de riesgo condicionantes, que tenga una demanda de atención muy alta, que haya una dinámica de movimiento poblacional también alto, ¿no? Y una densidad de población alta, ¿no? Sobre todo, entonces, esta vigilancia generalmente lo hacemos nosotros en hospitales, en capitales de departamento, donde cuenta con esta información, ¿no? Donde llegan pacientes de diferentes lugares de la región. Para la colecta de muestras, no tenemos que colectar la muestra en aquellos pacientes que llegan al servicio de emergencia y que cumplan con la definición de caso de acuerdo a la vigilancia centinela que estamos realizando. Los laboratorios locales, ¿no? Ubicados en los establecimientos y los laboratorios de referencia regional procesarán las muestras siempre y cuando tengan la capacidad instalada para realizarlo. Si no cuentan, estas muestras serán remitidas al INES, ¿no? Lo ideal es que los laboratorios referenciales no cuenten con esa capacidad para poder procesar esas muestras, ¿no? Y el INES se encargaría solamente de identificar desde la genotipificación o la tipificación de esas cepas para poder determinar a través de la vigilancia genómica cuáles son esos antipatógenos que están circulando. Entonces, lo que les decía, tenemos actualmente 2 vigilancias centinelas, ¿no? Tenemos aprobadas con resolución ministerial. Tenemos la primera, que es la vigilancia de rotavirus. Esta vigilancia centinela, que se realiza solamente en niños menores de 5 años, nos permite identificar los genotipos prevalentes y la variabilidad genética del rotavirus, ¿no? Recuerden que actualmente hay vacuna contra el rotavirus, entonces con esto podemos generar evidencias para medir el impacto de la vacunación, ¿no? Que ha tenido, y poder identificar esos genotipos presentes en la vacuna
¿no? Son los que están actualmente circulando, o son otros genotipos de rotavirus que están circulando, y poder evaluar la necesidad de mejorar o creación de nuevas vacunas que puedan protegernos. Hemos visto nosotros en estudios que hemos realizado, ¿no? Que gracias a la aplicación de la vacuna contra el rotavirus, la tendencia de las enfermedades diarreicas disminuyó notablemente, como también el número de defunciones o casos graves de enfermedades diarreicas disminuyeron notablemente con respecto a la vacuna contra el rotavirus. Asimismo, el 14 de octubre del presente año se han aprobado también la Directiva Sanitaria de la Vigilancia de Enfermedades Diarreicas por Campylobacter, ¿no? Esta vigilancia, esta directiva, ¿no? Proporciona, dice, los procedimientos estandarizados de la vigilancia centinela. Esta vigilancia se está realizando, estamos nosotros en proceso de seleccionar los centros centinelas que van a realizar esta vigilancia, ¿no? Se realizó a consecuencia, esta vigilancia se está realizando a consecuencia de los casos de síndrome Guillain-Barré que tuvimos un brote importante en el año 2018, 2019, en los cuales se identificó que el agente causal de estos casos de síndrome Guillain-Barré fue principalmente por Campylobacter. Entonces, es por ello que no sé, se vio la necesidad de tener esta directiva para poder identificar a aquellos pacientes con Campylobacter, hacer el seguimiento del paciente para ver si desarrollan síndrome Guillain-Barré o evitar, ¿no?, que desarrollen estos síndromes. Bien, para finalizar, vamos a ver, ¿no?, con respecto a análisis de información. Recuerden que la vigilancia epidemiológica no solamente consiste en contar casos y notificar, sino analizar la información que nosotros estamos recolectando y estamos remitiendo. Entonces, se deberá realizar este análisis, ¿no?, principalmente en las 3 variables epidemiológicas básicas, ¿no?: tiempo, espacio y persona. Este análisis va a poder orientar la detección oportuna de brotes o incrementos fuera de lo esperado, ¿no? Así como priorizar escenarios para intervención de prevención y control, ¿no? Esto es importante. Nosotros semanalmente nosotros hacemos el análisis de situación, ¿no? ¿No? Cuando hablamos de el análisis en tiempo, el análisis de forma semanal, recuerden que en la notificación semanal, entonces debemos hacer la comparación, ¿no? Cómo está la tendencia semanal en los casos comparando con años previos. Cuando hablamos de espacio, vamos a tener que identificar el lugar donde se están presentando el mayor número de casos, ¿no? A través del número de casos, número de episodios de edad reportados, o a través de tasa de incidencia, ¿no?, para poder medir el riesgo de enfermar que tiene la población. Es por ello que decía que si nosotros notificamos a nivel distrital pacientes procedentes o que solamente pertenecen al distrito donde se encuentra el hospital, esa incidencia en ese distrito puede ser mayor, ¿no?, que lo real, ¿no? Entonces tenemos por eso que la notificación tiene que ser de forma adecuada. Igualmente, en un establecimiento de salud podemos hacer este análisis a nivel espacial por las localidades que cuentan, por los sectores que tiene el establecimiento de salud, para poder identificar en qué sectores se están incrementando ese número de casos. Y cuando hablamos, ¿no?, análisis por persona, simplemente la identificación de los episodios por etapas de vida. Actualmente, con la vigilancia que estamos haciendo, solamente podemos hacer, ¿no?, los indicadores en menores de 5 años y mayores de 5 años. Lo que decía, ¿no?, si tenemos mayores de 5 años, ¿no?, esto cómo se distribuye en los cursos de vida, ¿no? ¿Cuántos adolescentes, cuántos jóvenes, cuántos adultos, ¿no?, presentan enfermedad diarreica, güey? Entonces, las intervenciones en los mayores de 5 años no se puede ver muy bien el enfoque a donde tenemos que dirigirnos. Esta información, este análisis se debe complementar con otras fuentes de información, ¿no?, datos demográficos, determinantes sociales, acceso a servicios de salud, entre otros, ¿no?, para fortalecer el análisis en la situación de las enfermedades diarreicas en tu jurisdicción. En la norma también hay unos indicadores de la vigilancia. Estos indicadores, ¿no?, esta aplicación de indicadores son de carácter obligatorio en los establecimientos de salud y las unidades ejecutoras que tienen población asignada y jurisdicción, ¿no?, para poder medir estos indicadores. Los hospitales referenciales que no tienen población asignada utilizarán como denominador, ¿no?, a la población atendida, ¿no?, por curso de vida, ¿no?, multiplicada por 100 y según semana epidemiológica.
El análisis de los indicadores debe realizarse teniendo en cuenta los grupos de edad o los cursos de vida que estamos mencionando, ¿no? Podemos hacer indicadores en niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Entonces tenemos tres indicadores básicos, uno que es la incidencia acumulada, ¿no? Que es el número de episodios sobre la población total, ¿no? Para poder medir el riesgo, dónde se está presentando mayor riesgo de enfermar con respecto a la población, ¿no? Luego tenemos la severidad, ¿no? De total de episodios de edad, cuántos se han hospitalizado, ¿no? Esto nos puede medir, ¿no? Qué puede estar sucediendo, ¿no? En esa localidad, que hay una tasa de hospitalización muy alta. Y la mortalidad, ¿no? Con respecto a la población total, cuántas personas están falleciendo por enfermedad réica, ¿no? Entonces también para poder estar midiendo cuál es la tendencia de la mortalidad y poder tomar acciones de control, de prevención y control en ese lugar que se está produciendo una mayor mortalidad. Luego tenemos dos indicadores con respecto a la sensibilidad de la vigilancia. Entonces, con respecto a los episodios de EDA, lo que nosotros tenemos que observar acá, el número de episodios de EDA notificados con respecto al número de atenciones registradas por EDA en los formatos GIS. Hemos dicho que los formatos GIS es una de las fuentes de información para notificar los episodios de EDA. ¿Sí? No puede existir más registros de EDA en los formatos GIS que lo que hemos notificado. ¿Sí? Eso tenemos que tener en cuenta. Recuerden que este número de atención en formato GIS tienen que ser con diagnósticos definitivos, no vamos a considerar tampoco los diagnósticos probables o los repetitivos, ¿no? Para poder hacer el análisis de esta información de los indicadores. Y el otro, para poder medir la sensibilidad de vigilancia a través de las defunciones por EDA, ¿no? ¿Cuántas defunciones por EDA hemos notificado al sistema de vigilancia con respecto a las defunciones por EDA registradas en las bases de sus vitales, ¿no? En este caso, vamos a trabajar con la base de SINADEF, en las cuales se registran, ¿no? Las defunciones por EDA. Entonces, igual, ¿no? No pueden haber más defunciones por EDA en la base de hechos vitales con respecto a lo que nosotros notificamos. ¿Sí? Podría haber, sí, también, ¿no? Si es que nosotros podemos investigar esas defunciones que realmente no es a consecuencia de una enfermedad diarreica, ¿no? Pero por eso toda defunción por EDA debe de tener una investigación de forma adecuada. Finalmente, ¿no? Decíamos, ¿no? No solamente basta con contar casos, con hacer el reporte, sino hacer el análisis de la información y junto con el análisis de la información es la difusión de la información. Nosotros en el CS emitimos un reporte semanal, ¿no? En la sala situacional de salud, de forma semanal, ¿no? Y además hacemos análisis en el boletín epidemiológico de forma regular, ¿no? Realmente cada trimestre hacemos un análisis de la situación de las EDAs en el boletín epidemiológico. Igualmente se insta, ¿no? Que las oficinas de epidemiología de las DISAS, DIRESAS, JERESAS, DIRIS, difundir la información de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades diarreicas en sus reportes de vigilancia que cuenten, ¿no? Ya sea el boletín epidemiológico, en sus redes sociales o otras publicaciones oficiales, ¿no? Ya sea de forma semanal, ya sea de forma impresa o de forma virtual. Para concluir, vamos a ver las responsabilidades que tiene con respecto a la norma, ¿no? A nivel nacional. El Ministerio de Salud, a través del Centro Nacional de Epidemiología, es responsable de la difusión de la presente norma, lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Así como brindar la asistencia técnica y supervisar el cumplimiento de la norma técnica. Nosotros acá en el Centro Nacional de Epidemiología estamos, ¿no? Puertas abiertas para cualquier duda, cualquier pregunta que tengan con respecto a la información que requieran o en apoyo que puedan requerir con respecto a la análisis de información, ¿no? O a la investigación de los casos que se pueda atender. Igualmente, a nivel regional, ¿no? A través de las DIRIS, DIRESAS, JERESAS, ¿no? A través de la Oficina de Epidemiología, responsable de difundir la norma técnica de salud, ¿no? En el ámbito de su jurisdicción, implementar la norma, dar asistencia técnica y supervisar el cumplimiento de la norma. Y finalmente, a nivel local, a través de los establecimientos de salud o las redes, microredes, son los responsables de implementar esta norma y aplicarla en su jurisdicción. Entonces, nosotros pertenecemos a la unidad técnica de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias y el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Ahí tienen el correo electrónico de la unidad técnica
¿no? De los cuales formamos parte, somos ese es el equipo que forma parte de la unidad técnica, en los cuales realizamos la vigilancia. Entonces, eh, como responsable a nivel de la unidad, es la licenciada Alicia Dislache, ¿no? Que cualquier consulta pueden hacerla a ella con respecto a la norma, o a mi persona, ¿no? Igualmente pueden, a través de del correo electrónico de la unidad, pueden enviar su información, alguna solicitud, algún informe que tengan para poder ayudarlos. Igualmente, no duden en contactarse con nosotros para poder hacer estas réplicas de la capacitación en cada una de sus jurisdicciones, ya sea a nivel regional, a nivel de red o a nivel de microred, ¿no? Para poder llevar mayor información a cada uno de los establecimientos de salud donde se realiza esta vigilancia epidemiológica y la información que sea de forma adecuada y de forma oportuna. Muchas gracias a todos por la atención. Acá terminaríamos la presentación. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Luis Ordóñez por la excelente exposición, también de esta nueva normativa que fortalece nuestro sistema de vigilancia. Así también, parte del equipo técnico ha compartido la nueva normativa en nuestro chat. En relación a la grabación de este video, lo pueden encontrar a través de YouTube, de la página oficial del CDC. Agradecemos a todo el personal que se ha conectado y ha mantenido su permanencia durante estas exposiciones. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes para nuevamente poder presentarles la situación epidemiológica a nivel nacional. Muy buen fin de semana para todos y gracias.